El título de mi charla se denomina Geotecnologías, modelización y predicción de escenarios de riesgo de inundaciones en cuencas urbanas, también Buenos Aires, Argentina. Mis directores son el doctor Ignacio Villanueva, doctor en Ciencias Físicas, y mi codirector es el doctor Pablo Rinaldi, doctor en Ciencias de la Computación. Bueno, en cuanto a mi estado de avance, respecto de mi tesis doctoral, la fecha de admisión fue en el año 2022, me aprobaron el plan de formación en el año 2024, presenté mi plan de tesis en febrero del 2025 y luego hice una estancia en Brasil, por lo que hace muy poquito pude hacer una nueva entrega del plan. En cuanto a los créditos, lo de cursos de posgrados internos, tengo 32 cursos y medio, y por cursos externos tengo 7 presentados y 2 créditos en proceso de poder presentar a la CAP. Los créditos por estadía de investigación, tengo 6 créditos, requisitos de publicación y del idioma están completos, y no solicité créditos por publicaciones por ya haber estado, digamos, con la totalidad de los créditos que se necesitan. Bueno, para hablar un poquito acerca del problema, la relevancia y los antecedentes, en primer lugar, podemos estudiar un evento hidrometeorológico extremo pensando en cómo lo medimos o cómo lo cuantificamos. Entonces ahí se nos ocurren una serie de variables, ¿no?, que permiten de alguna manera ver lo que sucede cuando un evento se desarrolla con características extremas y qué es lo que sucede en una cuenca urbana. Entonces, en este sentido, podemos pensarlo o analizarlo a partir de la variable tiempo, ¿sí?, o la duración, a partir de la intensidad, ¿sí?, de ese evento, o de la frecuencia o su recurrencia. En este sentido, algunos autores especialistas en la temática sostienen o afirman que estos eventos dependen de las características del régimen pluviométrico y térmico del sistema, de los parámetros morfométricos de la cuenca urbana objeto de estudio y de su sistema de drenaje, ¿sí?, analizando la densidad, la jerarquía de la red y la capacidad de retención hídrica. ¿En qué se traduce de esto, no? En primer lugar, en el grado de torrencialidad, en la velocidad de respuesta, en el tiempo de concentración, en el grado de extensión y dispersión espacial y el volumen de los caudales tanto a nivel subsuperficial como superficial. Bien, la tesis doctoral principalmente está marcada en el paradigma de la complejidad, ¿sí?, entendiendo que hay una serie de subsistemas que se interrelacionan e interactúan y que redefinen esa totalidad. Y por otro lado, también desde la construcción del riesgo en las ciudades. Un riesgo entendido o definido como esta ecuación que afirman mucha bibliografía teórica, digamos, y también metodológica, definiéndola como esta ecuación en la que se conjuga la peligrosidad y la amenaza, y por otro lado la vulnerabilidad y la exposición. Este riesgo no es menor, que debe ser entendido como producto y como proceso, un proceso de construcción social, ¿sí?, que parte de un modelo de desarrollo. Bien, si analizamos los antecedentes que en la ciudad de Tandil acerca de estos eventos hidrometeorológicos con características extremas, podemos citar la gran inundación acontecida en el año 1951, y de ahí en más, ¿no?, una serie de eventos, tanto, por ejemplo, como para citar algunos, en 1966, en la década del 80, ¿sí?, a su vez con características particulares, ¿sí?, y que responden a explicar diversos procesos, no solo físicos, sino también urbanos. ¿Qué es lo que está pasando en la ciudad o qué modelo de ciudad es al que estamos llegando, ¿no?, en la actualidad? Cada uno de estos eventos han derivado en el partido, o en la ciudad de Tandil principalmente, que es mi área de estudio, a la construcción y ejecución de distintas obras hidráulicas, ¿no? Por citar algunas, tenemos la construcción del dique del Fuerte, ¿sí?, los entubamientos de los arroyos, tanto del Arroyo Blanco como del Fuerte, y la represa Ramalache en el año 2012. Estas imágenes que se exponen en esta slide un poco explican o dan cuenta para poder analizar algunas de las hipótesis de trabajo dentro de la tesis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede hoy? Esa es como una gran pregunta.
Y entonces ahí vienen alguna serie de hipótesis que podemos afirmar, ¿no? Primeramente, que existe un aumento de la superficie edificada, ¿sí? Y una disminución de las redes de infraestructura verde urbana, que la urbanización que se da sobre todo en lo que es el Piedemonte Serrano impacta aguas abajo en el centro de la ciudad y en los ejes de expansión urbana, ¿sí? A partir de la alteración del régimen hidrológico, el desvío de cauces naturales, ¿sí? El desarrollo de reservorios artificiales para poder desacelerar la velocidad del escurrimiento. En tercer lugar, los ejes de crecimiento urbano espontáneo, en este caso, son los que presentan una mayor vulnerabilidad por la baja infiltración, la falta de permeabilidad de sus suelos, la calidad de la construcción de sus viviendas y el acceso a infraestructura, ¿sí? Principalmente de los servicios colectivos básicos. ¿Qué sucede con la capacidad de carga de la red de infraestructura pluvial de la ciudad? Por un lado, podemos observar que existe, porque lo hemos visto a lo largo de todos los eventos que se han venido desarrollando, no solo en los últimos años, sino hace muy poquito, tenemos muchísimos ejemplos, qué es lo que sucede cuando llueve, ¿no? Con determinada intensidad, con un periodo de tiempo bastante corto, ¿sí? Entonces, lo que se observa es un aumento del periodo de retención, del tiempo de retención de agua, ¿sí? Una disminución de la captación por parte de la red de alcantarillado, ¿sí? Que satura en muy poquito tiempo. La falta de mantenimiento, limpiezas y mejoras, como se veían en algunas de las imágenes que mostré en la filmina anterior. Y también, no menor, una falta de educación ambiental. Esto, en definitiva, es lo que se traduce en una falta generalizada, digamos, de políticas de planificación estratégica, orientada más a lo que es medidas de tipo semiestructural o estructurales extensivas, según estos términos utilizados por Carlos Tucci y Gómez Orea, ¿sí? Por ejemplo, favorecer más redes de infraestructura verde, regular indicadores y regular los usos de suelo, pensar en qué es lo que está sucediendo con el plan de desarrollo territorial. Son algunas de las incógnitas. Bien, si pensamos en los factores de riesgo en áreas urbanas, este es un poco mi esquema de trabajo. Por un lado, pensar que esos factores de riesgo lo podemos dividir en diferentes dimensiones, ¿no? Por un lado, cuáles son los procesos urbanos que van a permitir explicarlo y cuáles van a ser los procesos físicos que luego van a formar parte de mi modelado, ¿no? Por un lado, por ejemplo, analizar la expansión urbana, la densidad de población, cómo se da la expansión de lo que es la superficie edificada, cómo es la distribución de los espacios verdes públicos, la dotación de infraestructura de servicios y la zonificación. Y en cuanto a los procesos físicos, ya hablamos ahí de las características, principalmente de lo que es el ciclo hidrológico, la relevancia de estos movimientos verticales sobre los horizontales, ¿sí? Cómo es la cuenca urbana en este caso y cuáles son las características de los regímenes pluviométricos. Bien, como mi tesis tiene un alto contenido del uso de geotecnologías y de modelización, principalmente lo que es los modelos de precipitación y escorrentía, es la manera que nosotros podemos llegar a poder representar esta realidad compleja, ¿no? Para poder analizar estos procesos hidrológicos, obteniendo mapas de inundación y para poder cuantificar el peligro. Entonces ahí viene una pregunta que nos hicimos con mis directores, es ¿a qué escala trabajar, sí? Si trabajar a escala de modelos unidimensionales, es decir, ver qué es lo que sucede sobre el cauce de un arroyo, nada más, o modelos bidimensionales, es decir, qué es lo que sucede a ambos lados de la llanura de inundación, o cómo se comporta esa superficie inundada, o trabajar de manera híbrida, combinando modelos unidimensionales con los bidimensionales. Y creemos que ese es como el potencial de esta tesis, si no acaba primero conmigo. Bueno, pensando en los objetivos, tenemos un primer objetivo en general, que es construir un modelo hidrológico bidimensional para simular el escurrimiento subsuperficial, primeramente, para saber en cuánto tiempo esa red satura, para que luego drene de manera superficial, ¿no? Y detectar en ese modelo integrado las áreas inundables y anegadas durante y después del transcurso de un evento. De ese gran objetivo general tenemos varios específicos, que primeramente es estudiar cuáles van a ser esos procesos físicos y urbanos que van a intervenir en la modelización, evaluar y determinar las dimensiones y variables, ¿sí? Que un poco están en el esquema de trabajo, definir umbrales, ¿sí? Para cuantificar el peligro
a partir de la extracción de mapas de profundidad y velocidad, que en ese caso utilizamos una guía australiana, ¿sí?, de cuantificación de peligro, que es, ¿cómo es? Se basa en diferentes grados de peligro, afectando tanto evaluando daños tangibles como intangibles. El cuarto objetivo específico es integrar el modelo urbano al modelo hidrológico, ¿sí?, para definir grados de vulnerabilidad y poder tener la ecuación completa del riesgo. Y finalmente analizar, mediante estos mapas de velocidad y de profundidad, la correlación con esas variables tanto físicas como urbanas. Este sería un poco mi esquema de trabajo. En primer lugar, habíamos hablado un poquito, había mencionado los factores de riesgo con sus dimensiones y luego traducidos cada uno de ellos a variables, ¿sí?, o los inputs que voy a tener con sus fuentes para poder lograr estos objetivos. Teniendo en cuenta, bueno, un contexto regional, solamente para ubicar el área de estudio, pertenece al sistema del arroyo Langueyú, ubicado en lo que es la subregión B4 de la cuenca hídrica del río Salado. Mi cuenca urbana está delimitada por el arroyo, ¿sí?, y sus dos subcuencas, tanto por un lado la subcuenca del Arroyo Blanco y la subcuenca del Arroyo del Fuerte, y que más o menos tienen una superficie aproximada de 66 kilómetros cuadrados en su totalidad. En cuanto a los desafíos, y hablando un poquito de lo que es la simulación de escenarios, unos primeros resultados que puedo mostrarles tiene que ver porque en el medio de la admisión del doctorado yo estaba por defender mi tesis de maestría. En este caso podemos ver mapas de profundidad y mapas de velocidad del agua que yo analicé en dos momentos, 1996 y 2011, integrando densidades urbanas y algunas de las variables físicas, ¿sí?, dentro del modelo. Luego lo que hice es, para poder obtener patrones de distribución espacial según la correlación de variables, lo que se trabajó fue superponer o elaborar mapas de intersección de la superficie inundada con algunas de esas variables, como la topografía, la pendiente, las densidades urbanas, la red pluvial, la red de pavimento y la distribución de los espacios verdes. Y finalmente lo que se obtuvo fue un indicador sintético del nivel de peligro, estableciendo diferentes grados de peligro desde un riesgo bajo a un riesgo muy alto. ¿Cuál es el desafío de mi tesis doctoral? Poder combinar modelos unidimensionales con bidimensionales. En este caso lo que se muestra en esta figura es un área testigo, ¿sí?, que estuve trabajando durante mi estancia el año pasado en el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales en San José de los Campos, ubicado al interior de San Pablo. Y bueno, ahí tenemos una serie de etapas que fuimos desarrollando previamente antes de viajar y muchas de las cuales estuve trabajando en Brasil. En primer lugar, mucho trabajo en campo, primeramente no solo con la adquisición del dron, pero sí antes de obtener el dron, porque fue adquirido a partir de un proyecto que se realizó con municipios, que fue comprado por el Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales en el año 2024, a mediados principalmente. Antes de eso, nosotros hemos empezado a trabajar con evaluar la calidad y la exactitud de los modelos digitales de elevación global, ¿sí? Entonces, tanto de 90 metros como de 30 metros, ¿sí?, hasta que pudimos adquirir la compra del dron. Cuando se adquiere el dron, ahí comenzamos a trabajar a una escala de precisión que es la que queríamos, ¿sí?, para poder simular o elaborar un modelo hidrológico 1D, y esta, en primer lugar, pensando en las características de la planimetría de la red que yo había llevado en Brasil, pudimos armar esta serie de vuelos, ¿sí?, que en realidad comenzamos con unos 18 vuelos a una altura de 90 metros para poder volar, y finalmente dijimos no, tenemos que aprovechar, optimizar las baterías, tenemos que optimizar la cantidad de puntos de control que tenemos para poder reconstruir después el modelo digital del terreno, para poder corregirlo y ajustarlo. Entonces, lo que eso significó poder volar a una máxima altura de 120 metros y serían una totalidad de 13 vuelos. Esto sucedió, fue mucho trabajo, muy laborioso, pero porque había que tomar un montón de decisiones en el medio, ¿sí? Vuelos que no salían bien, habría que precisar la altura.
Mientras tanto, mientras hacíamos las misiones, planificábamos los vuelos y los ejecutábamos, surgían problemas de que el dron se estancaba, teníamos que volver a volar, teníamos que recargar las baterías, entonces pensar en las condiciones meteorológicas. Todo es, la verdad, que muy planificado para poder hacerlo, y una gran limitante fue obtener puntos de control en tierra para poder después ajustar el vuelo final. La siguiente etapa, que esta la desarrollé plenamente en Brasil, fue poder reconstruir lo que es la red de infraestructura pluvial de este sector, de esta primera área testigo. Entonces se trabajó sobre los planos de hidráulica, sobre Street View y la sabiduría de informantes clave, tanto de amigos como familia, que fueron a los lugares de trabajo porque necesitaba tomar cada uno de los datos. Este trabajo se hizo con una herramienta que es el PC Swim, que es un software de licencia canadiense, que es privado, por lo tanto, mientras dure mi etapa doctoral, voy a tener acceso a esa licencia. Estas son algunas de las actividades, ¿sí?, para poder editar o configurar la red de infraestructura pluvial, por ejemplo, la distribución de conductos que son rectangulares, conductos que son circulares, poder editar y configurar las cámaras de inspección o la red de alcantarillado. Y este es otro esquema que lo que muestra es el perfil, sería un perfil longitudinal o de declividad, para garantizar, ¿no?, que el agua, digamos, se desarrolle o se desenvuelva, digamos, de las zonas más altas a la más baja, y esto se hace teniendo en cuenta el modelo del dron. En un primer momento, como no contamos con todavía el modelo definitivo, porque lo estamos haciendo por parte y luego hay que reconstruirlo y ajustarlo, trabajamos con un modelo de 30 metros, que es un modelo disponible para América del Sur, del año 2024, que es el ANADEM, que también se hizo entre el Instituto Nacional de Pesquisas Espaciales y el CEMADEN, el Centro de Emergencia ante Desastres. Bien. Como etapa 4, trabajamos también con un algoritmo disponible en INPE, que es el modelo HAM, que lo que permite es calcular las direcciones de drenaje y a su vez calcular también la altura del píxel hacia el drenaje más cercano. Estas son algunas tareas que se realizaron con este modelito y a su vez con el modelo digital del terreno disponible en el INPE, para poder complementar a todos los demás modelos que ya veníamos trabajando. Estos son los vuelos que tengo hasta el momento, con sus aciertos y desaciertos. La red digitalizada, lo que ven en puntitos violetas, es todo lo que está como hecho. No sé si vamos a poder trabajar toda la cuenca urbana, pero sí trabajar sobre modelos 1D en esos dos ramales, uno del blanco y otro del fuerte, que serían el N, el N1, el A y el A1. Como etapa 6 viene lo que es la etapa de calibración. Pareciera que nunca avanzo con los objetivos porque siempre estoy parada en el mismo lugar, pero no es en vano, porque en realidad hay mucho recorrido en campo, hay mucho de resolver obstáculos que van surgiendo en el momento, probar nuevas metodologías, nuevas herramientas. Por ejemplo, probamos una herramienta que se llama FineGCP, que lo que permitía era utilizar marcadores como puntos de control y que cuando el dron vuele los detecte y lo podamos corregir de manera automática. Este uso de marcadores requiere que volemos a muy baja altura, por lo tanto es un gran problema porque no se termina más la etapa de las misiones. Entonces tuvimos que recurrir a otro esquema y fue pensar en los puntos LIDAR del satélite ISAT-2, que son puntos con gran precisión y que de alguna manera, vinculándolos a los marcadores que tenemos y a la necesidad de usar, por falta de financiamiento, marcadores propios, es lo que nos va a ayudar a terminar la confección de cada uno de los vuelos. Nosotros tratamos de usar 5 puntos por cada vuelo y permitir que el solape entre uno y otro nos permita identificar o vincularlos con los demás, ¿no? Bien. Aquí tenemos a mi codirector dibujando el nuevo punto de control que seguramente van a estar viendo en breve en algunas calles de donde está ubicado, digamos, las misiones.
Y otra cosita que quería comentar es que luego de obtener cada una de las misiones con sus fotos, trabajamos con el WebODM, que es lo que nos permite poder reconstruirlo, ¿sí? Bien, como etapa octava, este trabajo también lo hice en parte en Brasil, que es poder trabajar con imágenes de alta resolución para poder tener una foto del momento y poder configurar ese modelo urbano, ¿no? Obteniendo un coeficiente de permeabilidad, ¿no? Entonces, en este caso, poder hacer, en primer lugar, trabajos con índices y luego clasificar coberturas con imágenes Pléiades de 30 centímetros de resolución. Para el análisis de estas coberturas utilizamos Random Forest. Esta etapa está en proceso todavía porque tenemos confusión de coberturas y es lo que después nos van a permitir dentro del modelo trabajar con coeficientes de rugosidad. La etapa número... 5 minutos. Sí, ya estamos. La etapa número 9 ya tiene que ver con el ajuste del modelo de datos y las dimensiones de análisis. Esto es muy importante porque en parte de lo que se resuelva acerca de los resultados que se desarrollen con el modelo unidimensional y de manera integrada con modelos en superficie, vamos a poder precisar con qué etapa nos vamos a quedar, ¿no? Porque ahí viene el famoso juego de detección de cambios si incorporamos a un análisis más de predicción de escenarios para adelante, digamos, hacia el 2030 o 2050, o si hacemos una visión hacia atrás, ¿no? Por ejemplo, volver a obtener coberturas de uso para el 2013, 2001 y 1991. Esto lo puse igual, esta filmina, porque en realidad partía de un proyecto binacional que presentamos el año pasado, y teníamos un equipo de trabajo bastante sólido que nos iba a ayudar para poder hacer esa detección de cambios de coberturas de uso y que yo solamente utilizara los resultados para poder vincularlo a mi modelo integrado, ¿no? Ahora lo que sucedió fue que directamente ni se analizó el proyecto y fue desestimado. Bien, finalmente, bueno, la tesis tiene una mirada desde la complejidad, orientada, digamos, a lo que es la simulación dinámica con GRAS y PCSwim. Intenta hacer una guía metodológica y tener un propósito de transferencia público-privada. Es multidisciplinar e interdisciplinar, ¿sí? Y se basa en lo que es la predicción de escenarios, teniendo en cuenta la gestión integral del riesgo y pensar en sistemas de drenaje mucho más sustentable. Los cambios en la evaluación de factores son los que van a permitir este ajuste de sensibilidad que estuve hablando anteriormente y va a constituir un instrumento de ayuda a los agentes tomadores de decisión para reducir la incertidumbre. Como principales dificultades, desafíos y pendientes, muchísimos. En parte creo que los estuve diciendo a lo largo de la presentación, pero bueno, es tener financiamiento, ¿sí? El tema de las licencias, las baterías, las planificaciones de cada uno de los vuelos, el tener que salir y volvernos porque hay mucho viento, la disposición de puntos de control, ¿sí? Y en el medio tener que tomar muchas decisiones para poder solventar esos obstáculos. Un dato importante es cómo vamos a correr el modelo, ¿sí? Si lo vamos a correr por partes. En este caso, Brasil me va a ayudar con un supercomputador para poder correr todo el modelo ahí, gracias a esta estancia que estuve haciendo el año pasado. Eso es como lo más importante, digamos. Y como cursos de posgrados de relevante, yo lo organicé en 3 ejes. El primero de inundaciones urbanas y riesgo, el segundo de tecnologías de la información geográfica y métodos numéricos, y el tercero de procesamiento de imágenes satelitales y VHR. Muchas gracias. Yo quería hacer una consulta respecto al uso del dron. Sí. Decime vos, tengo entendido que es un dron que te da como imagen, una imagen JPG, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y es un cómo Mini lo 3. usarías? En realidad, lo que se planifica, vos tenés una aplicación donde haces la misión, la planificás y después, bueno, con ese plan vas a volar a campo,
en el área de estudio, digamos, o por partes, digamos, y después obteniendo todo el número de fotos, lo ingresás a un software que lo que te permite es poder obtener o la ortofoto, un modelo digital de elevación o de superficie, un modelo digital de terreno, un modelo 3D. Son diferentes potencialidades que tiene el WebODM, en este caso, que es el software con el cual, o se puede hacer en P4D, hay varios software que permiten hacer los procesamientos. Y asimismo se ajusta ahí mismo, ¿no? También. Con puntos de control en tierra, digamos.